Buenos días, tardes, noches. Hoy, a modo de despedida al curso 2021-2022, les traemos unos cuantos podcasts producidos por nuestros compañeros de cuarto de la ESO B, los cuales han decidido hablarnos de algunos de sus autores favoritos, con el fin de darnos a conocer un poco de su historia. Sin más dilación, os dejamos con los audios. Soy Rosario de Acuña y Villanueva. Nací en Madrid el 1 de noviembre de 1850, en una distinguida familia y de la que heredo un título nobiliario, duquesa de Acuña. Mis padres son Felipe de Acuña y Solís y Dolores Villanueva de Erices. A los 4 años comencé a padecer los primeros síntomas de una enfermedad ocular, hasta los 34 años, ya que me sometí a una intervención quirúrgica. Mi padre me adentró en el estudio de la historia, y en 1875 me fui a Roma, a casa de mi tío, Antonio Benavides. Cuando apenas tenía 15 años viajé a París con mis padres y más tarde en 1873 regresé a Francia, instalándome en Bayona una larga temporada. Allí hice una obra pequeña dedicada a Isabel II, que fue exiliada en Francia en aquellos tiempos. La obra se titula Un ramo de violetas. La publicación en la Ilustración española y americana el 22 de junio de 1874 de En las orillas del mar, que es un extenso poema que será incluido más tarde en Ecos del alma, debió alcanzar cierto éxito, pues me facilitó publicar numerosas composiciones en prestigiosos periódicos madrileños. En 1875 viajé a Roma, donde Antonio Benavides había sido nombrado embajador ante la Santa Sede. En mis obras utilizo una creación literaria para expresar mis ideas y un drama denunciando los falsos valores de la religión católica. Tengo obras de muchos tipos, por ejemplo, dentro del teatro destacan Tribunales de venganza, El Padre Juan, La voz de la patria. Dentro de la poesía, Ecos del alma, Sentir y pensar. También tengo algún libro didáctico, por ejemplo, La casa de muñecas, Un certamen de insectos, La herencia de las fieras. Y por último, también tengo algún ensayo, Influencia de la vida del campo en la familia, El lujo de los pueblos rurales, Ateos. Y por último, si tuviera que recomendar alguna de mis obras, recomendaría El Padre Juan, una obra dramática y entretenida, ya que recoge la trama de la joven pareja que se ve enfrentada a la envidia, la crítica y el fanatismo religioso de los habitantes del pueblo. Abuelito Pedro, ¿sabe? Me encanta pasear con usted por este paseo, el Paseo del Retiro. Abuelo, ¿puedo montar en las barcas del estanque grande? No, Pedro, hace fresco, y te conozco como si de mi hijo te trataras. Sé que te vas a mojar y no quiero que te resfríes. ¿Qué está leyendo en el periódico, abuelo? Le noto un poco alicaído y triste, ¿no parece usted? El abuelo Pedro responde con resignación y con un resoplido. A ver, Francisco, ¿has estudiado en el cole a Leopoldo Alas Clarín? No, abuelo, no me suena de nada el nombre. ¿Se trata de un músico o algo relacionado? ¿Cómo se apellida Clarín? No, hijo, respondió el abuelo con una humilde carcajada. No tenía relación con los clarinetes ni con ningún otro instrumento. Este hombre era, y con el paso de las generaciones seguirá siendo, uno de los mejores literatos que ha tenido la literatura española. Y yo, cuando era joven como tú, tuve la gran oportunidad de conocerle en persona y gozar de un rato con él en el que aprendí muchas cosas y me dio buenos consejos. ¡Hala, abuelo! ¿Y cuál es el porqué de que hoy salgan los titulares del periódico y el motivo de tu estado de ánimo? Pues mira, Francisco, hoy se cumplen justo 50 años de su muerte y de ahí su aparición en el periódico. Ah, comprendo. Bueno, pero cuéntame cómo fue tu experiencia cuando le conociste y qué te contó. Vale, Francisco, ¿te parece que ahora cuando lleguemos a la fuente de los Galápagos nos sentemos y te cuento todo? Claro, abuelito. Los dos personajes se dirigen hacia un banco que se encontraba libre y se sientan. Mientras Francisco se dispone a sacar su bocadillo, su abuelo se dirige a tomar la palabra. Mira, ¿tú te acuerdas que tu abuelo trabajaba vendiendo periódicos a los distintos bares, tabernas y cafés para poder ayudar a mi familia, que no tenía muchos recursos económicos, ¿no? Claro, abuelo. Pues en uno de estos cafés
Aún recuerdo el nombre o creo recordarlo. Se llamaba La Cervecería Inglesa, que se situaba en el número 24 de la carrera de San Jerónimo, cerca de la Puerta del Sol, donde está hoy en día construido el Teatro Reina Victoria. Tenía madera por todos los lados, una gran barra de madera de roble, adornado con multitud de cuadros y artículos periodísticos. Hola, mi nombre es Cecilia Boll de Faber. Seguramente me conoceréis por el seudónimo con el que escribí mis libros, Fernán Caballero. Luego os explicaré por qué. Nací el día de Navidad de 1796, en Suiza. Pero mi padre trabajaba en Cádiz y desde muy pequeña viví en España. Tanto a él como a mi madre les gustaba mucho la literatura. Él fue uno de los que trajo el romanticismo alemán a España. Mi madre organizó una tertulia con escritores en Cádiz. Cuando Napoleón invadió España, nos fuimos a Alemania. Mi madre se volvió y yo me quedé solo unos años en Hamburgo. Volvimos a reunirnos en España unos años después. Me casé 3 veces. Mis 2 primeros maridos se murieron muy jóvenes. El primero era un militar con el que me fui a Puerto Rico, pero murió a los 2 años, cuando yo solo tenía 22. El segundo, Francisco de Paula, fue el alcalde de Sevilla. Con él conocí las leyendas y los folclores de Andalucía. También organizaba reuniones con escritores extranjeros famosos, como el americano Washington Irving, pero murió cuando yo tenía 40 años. Me casé luego con Antonio Arrom de Ayala. Eso fue un escándalo, porque era 15 años más joven que yo. Tuvimos problemas económicos y una de las cosas que pensábamos para ganar dinero es que yo escribiera libros. El primero lo publiqué cuando tenía 53 años ya. Entonces decidí usar un nombre de hombre, pensando que así vendería más. Fernán Caballero. Me sonó bien porque parece antiguo, tradicional. Lo conocí porque es el nombre de un pueblo de Ciudad Real en el que hubo un crimen muy famoso entonces. A pesar de algunas cosas que he contado, yo no era lo que hoy llamáis una feminista. Quería que las mujeres estuvieran trabajando en casa, que solo se permitiera la religión católica, que el rey fuera absoluto, también que se siguieran todas las demás tradiciones españolas, menos las corridas de toros, que me parecían horribles. Por ejemplo, me hice amiga de Rosalía de Castro, pero dije en una carta que no había que escribir nunca en gallego, aunque la verdad es que yo escribí varios de mis libros al principio en francés y alemán. Mi último marido se suicidó cuando yo tenía 63 años. Tuve problemas de dinero en mi vejez, aunque seguí trabajando. Algunos escritores más jóvenes, como Benito Pérez Galdós, dijeron que yo les había servido como ejemplo del realismo. Mi novela más famosa hasta hoy es una de las primeras, La Gaviota. Cuenta la historia de una mujer que tiene problemas por intentar vivir su propia vida como cantante, además de engañar a su marido y tener de novio a un torero. Era un ejemplo de lo que yo pensaba que le podía pasar a mujeres que no se quedaban en casa cuidando a su familia. Pero escribí otras cosas además de novelas, como relatos de costumbres, refranes, cuentos populares. Me gustaba recoger historias que contaba la gente y que no se consideraban literatura, para que pasaran a libros y más gente pudiera conocerlas y recordarlas. También fui pionera de la literatura juvenil. Entonces no se escribían libros dirigidos a niños y a jóvenes. Yo hice, por ejemplo, uno titulado La mitología explicada a los niños, que todavía se publica muchas veces hoy. Se han hecho 3 películas sobre mis novelas. La más famosa fue una para la televisión sobre uno de mis cuentos, Juan Soldado, en 1973. La dirigió uno de los cineastas más famosos de la historia en España, Fernando Fernán Gómez. Cuenta la historia de un viejo soldado que ayuda a Jesucristo. Este le concede un deseo, meter lo que quiera o a quien quiera en su mochila. Al final, incluso mete al demonio en su mochila. La película ganó algunos premios internacionales. Pide lo que quieras, hermano, y te será concedido. Quiero que se meta en mi morral todo cuanto yo quisiera meter en él. Así sea. Por último, hay algunas obras artísticas que creo que recogen aspectos que me gustaban y que hoy siguen en vigor. Por ejemplo, los músicos que actualizan el flamenco con tendencias más actuales. Está el grupo Medina Zahara, que hace flamenco mezclado con rock, o la cantante Martirio, que interpreta coplas andaluzas pero con temas modernos. Se me recuerda por haber sido una de las primeras que contó la historia antigua para lectores jóvenes. Ahora hay mujeres que hacen muy bien lo mismo, incluso tienen series de televisión, como Mary Bird y Bethany Hooks. The classical world is really important, but then there are all kinds of other influences, you know. So, Islamic Spain, we mustn't forget this. We tend to think that Europe is the descendant of Greece and Rome. Well, in part it is, but in part, thank heavens, it's not. Gracias por escuchar mi historia. Aunque algunas de las cosas de hoy no me gustan, me alegra que las mujeres no tengan que usar un nombre de hombre para ser escritoras populares.
Y con esto damos por finalizado este curso escolar. Esperamos que este proyecto haya sido de vuestro agrado y agradecemos el apoyo recibido. Os deseamos unas felices vacaciones y hasta la próxima.